Cuando lo encuentre me dice amén. Amén. Segundo libro de Reyes está después del primero. Así que es fácil encontrarlo, amén. Estamos contentos, felices. Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel. Hoy vamos a hablar del alma y su composición. Y la vez pasada surgió algo en el grupo de estudio del día jueves pasado. Se hizo una pregunta y a base de esa pregunta, en el transcurso de estos días, vamos a tocar un punto muy importante que necesitamos nosotros tener a consideración también para poder ser libres y para poder, por sobre todas las cosas, entender cómo nos conectamos y cómo nos relacionamos con Dios y cómo debe estar ese tipo de relación con el Padre mantenido y sostenido por nosotros. Entonces, en el transcurso de estos días vamos a tocar un punto, vuelvo a insistir acá, de algo que se habló el jueves en el curso de capacitación y vamos a estar tratando ese tema. Diga conmigo, necesito entender y cómo saber mantener mi libertad. Estamos hablando entonces de todo aquello que nos ata, todo aquello que nos trae pesar, tormento, angustias a nuestras vidas. Anoche la pastora tocó un tema muy importante con respecto a lo que es la amargura. Es un espíritu que gobierna la vida de muchas personas y aún hay ministros que viven en amargura, con resentimientos, viven con pesares, con dolor en su corazón y con muchas situaciones en su vida que a veces hacen de que no podamos ministrar o podamos hablar correctamente con la gente con respecto a la palabra. Y una de las cosas que tocó la pastora anoche y fue muy importante es que la amargura hace que nosotros nos frenemos a los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí? La amargura es como que pone una barrera para que nosotros no podamos alcanzar los propósitos de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar del alma y la amargura es algo que afecta al alma. Y vamos a ver nosotros en esta noche cómo nosotros podemos estar allí librándonos y cuáles son los propósitos de Dios en nuestras vidas. Digan conmigo, estoy preparado. Estoy preparado. Escuche bien esto antes de compartir la palabra. El alma está compuesta, o somos tripartitos, nosotros también podemos decir en este aspecto, porque el alma está compuesta por nuestra mente, por la voluntad nuestra y por nuestras emociones. ¿Sí? Esa es la composición del alma. Nosotros, si tenemos que hablar del hombre, decimos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Pero el alma está compuesta de tres elementos importantes, que es la mente, donde nosotros muchas veces somos cautivos y estamos presos, por lo general estamos allí llevados por nuestros pensamientos a cosas indebidas muchas veces. Entonces también la voluntad, porque la voluntad es lo que a nosotros nos lleva a conectarnos con Dios y a poder desconectarnos también. Generalmente cuando nosotros estamos influenciados en nuestras emociones, nosotros hacemos nuestra voluntad y dejamos de lado la voluntad del Padre. Y las emociones son aquellas cosas que nos llevan a nosotros a cometer errores en la vida. Emocionalmente estamos allí afectados. Sí, a veces nosotros creemos estar libres en algo, pero nuestras emociones todavía están afectadas a recuerdos, a pensamientos y a cuantas cosas que estamos viviendo y estamos pasando. Entonces, en este punto es donde el diablo al hombre, a la mujer, lo tiene encarcelado. ¿Sí? Es allí. ¿Por qué? Porque allí reside todo lo que nosotros podemos usar como potencial para poder servir a Dios y estar en libertad. Entonces, en estos tres actores, en estos tres factores de nuestra vida, el diablo nos tiene encarcelados a nosotros y nos lleva a cometer pecado. También hablamos y entendemos que el pecado abre una puerta al enemigo para poder sitiarnos a nosotros. Cuando hablamos de sitiar, estamos hablando de que el enemigo rodea nuestra vida de tal manera que no nos permite salir fuera de él. ¿Sí? Cuando hay una canción que nosotros, un coro que solemos cantar, que el amor de Dios es tan grande que no podemos salir de él. Entonces estamos sitiados, rodeados por el amor de Dios. Pero cuando el hombre comete pecado, el que nos rodea a nosotros es Satanás y sus demonios, y no podemos salir a una libertad plena, y no podemos vivir en libertad. Entonces,
La pregunta que nosotros podemos hacernos hoy en esta noche es: ¿por qué el hombre está en una cautividad espiritual? ¿Cuál es el punto de partida para que el hombre pueda estar en una cautividad y pueda estar afectado en un lugar de la vida propia que nos lleva a tener una conexión con Dios en su reino? Entonces abramos nuestra Biblia, ¿sí? ¿Qué le parece en esta noche? En el capítulo 17, versículo número 15 del segundo libro de Reyes. Capítulo 17, versículo número 15 del libro de Reyes. Y la palabra del Señor nos revela lo siguiente: y desecharon sus estatutos y el pacto que había hecho con sus padres y los testimonios que había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Una de las cosas que nos lleva a nosotros a poder estar presos y a poder caer en el lazo del diablo, en nuestras emociones, en la voluntad nuestra, en nuestros pensamientos, es cuando el hombre desecha la palabra de Dios, cuando el hombre deja de lado la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y no lo que Dios nos pidió. Nosotros estamos dejando de lado los estatutos. Y muchas veces usted se habrá puesto a pensar de por qué a veces nos cuesta superar obstáculos, por qué a veces nos cuesta vencer algunas situaciones de la vida, por qué me cuesta ser feliz, por qué me cuesta poder ser bendecido. Bueno, una de las cosas es haber dejado de lado la palabra del Señor. Y anoche también casualmente se hablaba que uno de los principios por los cuales el hombre queda preso, la mujer queda presa y nace la raíz de amargura, es cuando hacemos de lado los pensamientos de Dios, la palabra de Dios, y dejamos de lado también todo aquello que nos conecta con el Señor. Fíjese que una de las cosas que Dios dejó prescrito a través de Moisés a su pueblo es que deben guardar la palabra, ¿sí? Una de las cosas que dejó establecido Dios a través de Moisés para su pueblo es que cada uno de nosotros debíamos no tan solo escuchar la palabra, sino guardar la palabra en nuestros corazones, ponerlo por obra, dice la palabra también, y poder de esa manera comenzar a ser bendecidos. Si nosotros entendemos este principio, vamos a poder tener paz en el corazón, y lo que venga por afuera, las situaciones que puedan estar sucediendo a nuestro alrededor, no nos va a afectar, porque la palabra va a hacer de nosotros muro y antemuro, y nos va a bendecir a cada uno donde estamos. Hay gente, hay hermanos, hay hijos de Dios que viven deprimidos, que viven angustiados, que viven con angustia en el corazón, y es lamentable ver muchas veces que hay momentos que nosotros pensamos el demonio lo tomó. ¿Viste? Cuando estamos orando y de pronto hay una manifestación y el hermano o la hermana pega los gritos alaridos, y a veces decimos es el demonio que está allí gobernando su vida. Sí, hay una opresión demoníaca, pero no es que la persona está endemoniada o hay una manifestación de demonio, sino que en la vida propia sus emociones están tan afectadas que hace que su cuerpo comience a tener una manifestación diferente, y allí comienza a tener una lucha espiritual. Fíjese algo importante acá: cuando la persona comienza a pegar gritos, no es porque hay un demonio que está gobernando su vida, o aclaremos esto, que está endemoniado. Hay una influencia en sus emociones. Como la persona no puede saber, no puede entender y no puede manifestarse en libertad con Dios, entonces su alma misma, su vida misma, comienza a tener un conflicto interior en el momento de la manifestación, y es así cuando comienzan a pegar esos gritos y esa desesperación, y comienzan a manifestarse como si fuese que están endemoniados. Te voy a aclarar algo muy importante: una vez que Dios te hizo libre, el demonio ya no tiene parte contigo. Podés tener una influencia, podés ser influenciado, podés ser golpeado, pero no volver a caer en una etapa como ayer, donde tuviste que volver a tener una libertad. Entonces tus emociones están afectadas por la causa de tu desobediencia, por la rebeldía, y porque muchas veces tomas la palabra a la ligera. Entonces acá dice por haber desechado. Y fíjese que por haber descuidado la palabra del Señor, Dios muchas veces, si vemos la historia bíblica, muchas veces Dios permitió que su pueblo vayan a la cautividad, porque dejaron de lado los estatutos de Dios, dejaron de honrar a Dios con sus vidas, dejaron de honrar a Dios dentro de la iglesia. Ya hoy día, fíjese algo que está sucediendo en todas partes.
En la mayoría de las congregaciones, el hermano, si puede congregar, congrega, y si no congrega, le da lo mismo. Dios muchas veces quiere bendecirlos, pero el enemigo dice, ¿para qué te vas a la iglesia si no hace falta? ¿Y usted sabe qué está pasando allí? Comenzaron a desechar la palabra, porque la Biblia nos habla a través del autor de los Hebreos, no dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Esforzarnos. Yo a veces le hablo a los hermanos, le mando un mensajecito por ahí, o le llamo por teléfono y le digo, esfuércese a agradar a Dios y a congregar, a poder vencer los obstáculos. Pero no es que el enemigo puso obstáculos. El diablo no puede venir a impedirte venir a la casa del Señor. El diablo no puede obligarte a descuidar la palabra. Somos nosotros que hemos determinado entrar en un círculo de desobediencia. Y allí vienen luego las etapas donde nosotros vivimos en amargura. Diga conmigo, yo renuncio a esto. Yo renuncio a esto. Deuteronomio capítulo 32, anote por favor, versículo número 15, 18. Dice la palabra del Señor lo siguiente: pero engordó Jezerún y tiró coces. Cuando hablamos de engordar, estamos hablando de que se cubrió de grasa, de vanidad, de soberbia, de altivez de espíritu también. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Escuche bien esto. Y menospreció la roca de la salvación. Cuando hablamos de la roca de la salvación, ¿de quién hablamos? Si no es de Cristo. Es de la roca. Él es la roca. Dice que la casa que está edificada sobre la roca, que es Cristo, permanece. Mas la que es puesta edificada en la arena, dice la palabra, que vienen las olas, el viento, y esa casa es caída, es derrumbada, es desechada. ¿Por qué? Porque no está edificada sobre la roca, sobre Cristo. Y es así donde nosotros vemos hoy día la necesidad de muchos hermanos de ser asistidos en distintas áreas. Capítulo 32, versos 15 y 18 de Deuteronomio estoy hablando. Dice, y le despertaron a celos con los dioses ajenos. Cuando nosotros desechamos la palabra, comenzamos a adorar a dioses ajenos. Y usted va a decir, pero yo no tengo estatua ni imagen en mi casa, ni estampa en mi casa. Te voy a decir, uno de los dioses que tú tienes es la persona que vive a tu lado, y que si esta persona te falta, tú no puedes vivir sin ella. Y ese es un Dios. Y más adelante hablaremos de ligadura y de atadura de alma. Pero ese es un Dios que tú tienes. No importa qué pasa por allí, lo importante es qué le sucedió a este. Y mi vida está ahí atada, está contaminada en ese aspecto. Entonces ese es un Dios. Entonces nosotros no podemos vivir atado a alguien, sino a Dios mismo. Yo me debo a Dios, aunque esté casado, aunque ame a mi esposa, aunque tenga mis hijos, los ame a mis hijos, mis nietos. Pero yo me debo a Dios. Y la ausencia de uno de ellos no puede venir a mí a traerme tormento y angustia. Ahí estamos hablando de algo que está afectando mi comunión con el Padre. A veces, fíjese algo importante, el descuidar la casa de Dios a nosotros nos resulta cómodo. Me faltó alguien en mi casa por el cual yo, como solemos decir por ahí, daría mi vida por este, o daría mi vida por esta. Me faltó esta persona y yo me volví loco, depresivo, angustioso. Me enloquezco, salgo corriendo, lloro, estoy en los rincones llorando, amargado por ahí. Pero cuando mi relación con Dios se corta, es como algo natural. Vivo de la manera natural con Dios, y debe ser al revés. Yo me debo preocupar cuando no siento la presencia de Dios en mi vida. Yo me debo preocupar cuando hay algo que me dice no es necesario ir a la iglesia hoy. Yo me debo preocupar, como dijo la pastora ayer también, me debo preocupar cuando no tengo deseo ni anhelo de orar ni leer la Biblia. Me debo preocupar. Yo estoy descuidando la roca de mi salvación. Y hoy es algo tan natural dentro del cuerpo de Cristo. No hablo acá, sino hablo en general. Descuidamos nuestra relación con Dios. Y para mí es natural, para usted, para todos es natural. Pero que no me falte esto o aquello, porque a mí me falta. Mire, te voy a dar un claro ejemplo. Vez pasada, una de las jóvenes de la iglesia estuvo en casa, hace un tiempo atrás. Generalmente siempre van a casa y dejó olvidado un bolso.
Y vino corriendo donde estaba casa otra vez, vino corriendo, hizo unos metros y volvió corriendo. Y en un momento determinado viene diciendo, me olvidé algo. Y yo dije, bueno, ¿te olvidaste la Biblia? No, me olvidé el teléfono, es mi vida, me dijo. Es mi vida, me dijo. Y yo dije, ahí está tu Dios. Hay personas que le falta el teléfono y es como... La vez pasada nos quedamos en internet varios días en casa. Y me dice uno de los jóvenes de la iglesia, pastor, me dice, no tenemos internet, le dije yo. Entonces no podemos conectarnos, estamos dependiendo del internet que viene con la compañía telefónica que tenemos contratado. Y me dice, pero ¿y hace cuánto? Y hace 10 días que no tenemos internet. Y me dice, ¿ustedes pueden vivir así? Y le digo, sí, es natural. Porque el internet, el wifi dentro de tu casa, no es tu Dios. Pero cuando con el wifi del cielo te desconecta, nosotros vivimos bien. Porque de allá arriba no hay control, entonces yo vivo bien. Ese es tu Dios. ¿Vamos entendiendo? No hace falta tener una estatua en tu casa para decir que eres idólatra. Hay muchas veces que la idolatría también es la ropa. Y a veces te compras ropa y siempre te vemos vestida de la misma manera. Pero tu obsesión es comprarte ropa. Ahí está tu Dios. Y Dios dice que fue menospreciada la roca de la salvación y despertaron a celos a Dios por haber seguido en pos de dioses ajenos. Provocaron a ira con abominaciones, haciendo todo aquello que a Dios aborrece. Y no me quiero anticipar a lo que vamos a hablar más adelante. Entonces ustedes queden con la palabra abominación como picando pelota en la cancha, esperando el momento. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. Y a dioses que Dios dijo, no se rindan a ellos. Deséchenlo, conquisten la tierra, pero no hagan lo que las naciones hacen. ¿Y sabe lo que sucede hoy dentro de la iglesia? En todos lados pasa esto, hermano. El mundo está entrando dentro de la iglesia. ¿Y cómo entra el mundo dentro de la iglesia? Hay lugares donde usted se va tranquilamente y va a ver a chicos que están comiendo, teniendo su gaseosa, teniendo su termo con tereré para tomar mientras que escuchan el mensaje. Hermanos que de golpe están hablando por teléfono mientras se expone la palabra. Y usted va a decir, imposible que... Sí, hay congregaciones que se lo practican y es algo natural. Y no podemos nosotros estar en esas condiciones. Cada vez que nos reunimos son de 2 a 3 horas que estamos únicamente para conectarnos con Dios en la iglesia, en la casa del Señor. Porque generalmente durante el día no estamos conectados. Y si nos conectamos es a la apurada. Pero acá, la palabra del Señor nos habla que a dioses que no habían conocido, ese nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. De la roca que te creó te olvidaste. Dios es el que nos formó. Dios es el que nos creó. Dios es el que nos dio vida. Dios es el que nos mantiene, el que nos sustenta. Pero de Él nos hemos olvidado. Y sabe que generalmente estamos creyendo y nosotros decimos, pero no tengo moto para poder llegar a la iglesia, vivo retirado. Sí, es una realidad que usted puede estar viviendo. Son 6 kilómetros, 5 kilómetros, 4 kilómetros. Es una realidad que se vive. Pero Jesucristo para sanarnos no necesitó una moto ni un auto para llegar a nuestra casa. Tan solo nosotros le invocamos y Él está. Pero la palabra dice, el Dios, la roca que te creó, de ella te olvidaste. La Biblia dice, este es el día que hizo Jehová para que te alegres y te goces.
Ahora, en el día que Dios hizo, para que nosotros nos alegremos y nos gocemos y disfrutemos en Él, es el día donde nosotros maldecimos, donde nosotros renegamos, donde nosotros protestamos, donde nosotros odiamos, donde nosotros murmuramos, donde nosotros hacemos de todo, menos gozarnos en Dios. Y decirle gracias por el día que tú hiciste y permitiste que yo contemple para que me goces contigo. Como dije la vez pasada, el miércoles, ¿cuánto tiempo hemos ocupado hoy para poder alabar a Dios o hablar con Él o cantarle un coro en alabanza? ¿Cuánto tiempo? Pero la Biblia dice, del Dios que te creó, la roca que te formó, de ella tú te has olvidado. Y ahí el alma nuestra, nuestra vida, comienza a caer en una etapa de prisiones. Y paso a paso, camino a camino, segundo tras minuto, día tras día que va transcurriendo, nuestra vida se comienza a contaminar cada vez más. Hay momentos que decimos, por ejemplo, bueno, es algo allí, un ratito nada más, pero ese ratito mañana se va multiplicando. Ese pequeño desliz que tuvimos en Dios mañana se multiplica. Y llega el momento que lo que hoy comenzó, mañana nos termina de apartar del camino. Y Dios dice, de la roca que te formó te olvidaste. Y es allí donde tú entras en una etapa de depresión, de angustia, de amargura. Y comienzas a decir, ¿cómo puedo yo ser libre ahora? Y a veces nos preguntamos, y todavía nos preguntamos, ¿cómo comenzó todo esto? O a veces sucede que te preguntamos, ¿desde qué momento comenzó tu vida a estar afectada en esta área? Y la respuesta, no la sé. Pero nosotros sí sabemos de qué momento comenzamos a vivir así. De qué momento comenzamos con tormento, con angustia, sabemos. El tema está que digo, no sé en qué momento comencé a vivir esto, porque no quiero reconocer que fui débil. Y es allí donde tu orgullo, el orgullo nuestro, nos impide querer reconocer desde el momento qué hicimos para que esto suceda, qué hicimos para poder entrar en amargura, qué hicimos para poder caer en desolación, qué hicimos para que el desierto vuelva a llegar a mi casa, qué hice. Pero el orgullo dice, no lo confieses. Y el orgullo dice, es hombre, no confieses. Es la pastora, no confieses, confiésalo a Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Tampoco le confesamos a Dios. Porque tenemos temor de aquel que lo pueda hacer y decir. Y David dijo, prefiero caer en manos de Dios, porque sé que en Él hallaré misericordia, y no en manos de hombre alguno. No caigamos en nuestras propias trampas, en nuestras propias redes, sino que podamos nosotros hoy esto cortar, romper. Y como dijimos desde el comienzo, aprovechemos el mes de mayo a poder llenar la urna de nuestras debilidades, para que en el último día quebremos toda maldición de nuestra vida, destruyamos toda maldición. Y a veces, ¿sabe qué? Digo, pero ¿para qué voy a anotar un papelito si no tiene mucho que ver? Porque tú estás renunciando a algo, tú estás reconociendo algo. En esta situación es como que le estamos mandando una carta al cielo. Y no es un fetiche ni nada, no, lo estamos diciendo, Señor, acá yo quiero renunciar a esto. Sin darte cuenta, has comenzado a sanar tu alma, porque has comenzado a reconocer en qué te has equivocado, en que nos hemos equivocado, en que hemos fallado y lo que es nuestra debilidad. Diga conmigo, de la roca que me formó, yo no salgo. Te has olvidado de tu Creador, termina diciendo el capítulo y el versículo de Deuteronomio. Te has olvidado de tu Creador. No, de Él no podemos olvidarnos. Como dice una canción, a mí particularmente no me gusta el tema.
No me gusta el tema, ¿qué te voy a decir? Pero está escrito y está cantado, y muchos lo escuchan, le gusta y le escuchan y le cantan también, y ponen en su celular así. Que se vayan todos, pero que nos falte tu presencia. A mí no me gusta, ese es como... pero no... Es como diciendo que se van hasta el pastor de la iglesia. Y es como diciendo que se vayan todos, prefiero estar solo. Pero vos necesitas quien te alinee, quien te capacite, quien esté a tu lado, porque Jesús dijo de 2 en 2, dice la palabra. ¿Sí? Entonces necesitamos a alguien. Entonces, cuando cantás ese tema, decirle, pero que alguien quede conmigo, necesito una ayuda. Aunque sea mi marido, porque se quede, Señor. Que no haga nada, pero que quede. ¿Necesitamos o no de alguien nosotros? Necesitamos de alguien. Muchas veces por descuidar los mandamientos somos llevados en distintas etapas y cada una de ellas nos lleva a una prisión diferente. ¿Se acuerdan la palabra la semana pasada? Los 3 niveles de cautividad, de prisiones, de cárceles. Bueno, hermano, escuche bien esto. Cada vez que nosotros no queremos reconocer algo, estamos pasando de un calabozo. Miren, para definir algo y dejar aclarado algo acá, de un calabozo donde nosotros podíamos salir rápido de libertad, cada vez que nos reconocemos, estamos yendo a un calabozo mucho más profundo, donde nos va a costar ser libre. Cada paso que nosotros demos de manera negativa nos lleva a una profundidad en el Seol, al lodo cenagoso, a ese lugar donde el animal cae y no puede salir. Usted que conoce un poquito de campo sabe que cuando una oveja, un animal, una vaca, algo cae dentro de un pozo donde hay fango, tarde o temprano muere, si no tiene ayuda para salir. Y cada vez que nosotros no queremos reconocer algo, estamos cayendo así. Necesitamos esa libertad. Necesitamos experimentar la libertad en Cristo. A veces hacemos propia las palabras y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nos aferramos a esa promesa, pero en el momento que debemos renunciar a algo para que la promesa se active, es cuando usted, yo, cualquiera nos frenamos, porque algo dice, no necesitas. No necesitas. La vez pasada, escucha esto, hablando con alguien, me enteré de que hay un chico conocido en común, no voy a decir quién, que es producto del pecado de incesto. Yo estuve analizando un poquito la vida y estoy por hablar con el joven estos días, porque se lo aprecia, se lo quiere, y yo estoy por hablar con él. ¿Y saben por qué voy a hablar con él? Porque estuve analizando, pensando un poquito su vida. Y comencé desde el momento que lo conocí hasta la fecha a pensar un poco qué es lo que fue pasando con él. Y llegué a encontrar algo acá. Hoy, por ejemplo, me dicen, el chico está rebelde. Hoy, por ejemplo, me dicen, no quiere estudiar. Se está juntando con la gente, con chicos que no le conviene. Dice que va a la escuela, pero abandona. Está haciendo llamado de la atención en las escuelas. Está a punto de quedar libre con este tiempo, con tan poco tiempo de clase. Entonces algo me llevó a pensar. Y cuando comencé a hablar y me enteré que ese niño vino a través del pecado de incesto, más todavía me preocupé. ¿Y sabe qué estoy sintiendo de parte de Dios? Hablar con Él, de decirle, la necesidad de tu libertad está en que tu madre todavía y tu padre no te han venido a pedir perdón. Y conocen la palabra. Conocen la verdad. El padre no sé, pero la madre sí. Ahora no, fíjese algo importante. Usted va a decir, pero que esto sí tiene mucho que ver. Porque es algo que la palabra establece que no se debe hacer.
No te vas a juntar, no no vas a mantener relaciones sexuales con tu hermana, con tu primo, con la mamá de tus padres, con este, con aquello, porque es pecado, es abominación ante Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros debemos entender acá algo muy importante. A veces no he hecho, pido perdón a Dios. A veces también debemos aprender a pedir perdón. Y en este caso es necesario que se lo haga. ¿Sabe por qué? Porque fue concebido el pecado la criatura. Y en la etapa de adolescente que hoy está, necesita libertad. Y la libertad te la va a dar Dios. Sí, Dios te dio libertad. Pero tus padres necesitan declararte libertad pidiéndote perdón. Y orando, yo vuelvo a insistir. La madre conoce a Cristo, servidora del Señor. Pero ¿sabe qué? La madre debe pedir perdón y orar. Y romper la maldición en la vida del hijo. Y el padre debe venir a pedir perdón también. No sé si orar porque no sé si es cristiano, pero sí hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque es allí donde se le abren las puertas a la libertad a este joven. Y a veces dentro del cuerpo de Cristo se practica todo esto. Y ahí descuidamos la palabra. Es natural, es normal. No es normal ni natural. Dios dice que es abominación. ¿Estamos acá, hermanos? Digan conmigo, ¿estoy entendiendo? Ahora fíjese algo más todavía. Abramos por favor el libro de Hechos, capítulo 8, perdón. Libro de los Hechos 8. Verso 17 vamos a leer en esta noche. 8:17 de Hechos, dice la palabra: entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, no Simón el Pedro, otro Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere la mano reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que hubo un tal Simón que era brujo, curandero, y dice que él, cuando vio que los apóstoles oraban por él y recibían, él quiso con dinero. Ahora, muchos de nosotros dentro de la casa del Señor todavía estamos presos dentro de todo lo que es el ocultismo y la brujería. Hay muchas veces que nosotros no renunciamos a esto. No hemos sido libres totalmente. Y una de las cosas por las cuales nosotros tenemos que abogar en Dios y pedirle a Dios que nos revele es el área de nuestra vida que todavía está atada. Quizás usted diga: pastor, yo no practiqué la brujería ni a los curanderos ni nada por el estilo. Pero hay antecedentes de tu casa y tú necesitas investigar esto. Tú necesitas saber qué es lo que pasó con tus familiares, con tus padres, qué hicieron. En una oportunidad yo hablaba con usted y le comentaba a algunos, no me acuerdo si es dentro de la reunión general o en casa, de cuando mi mamá me llevaba a una habitación oscura en la casa de una mujer y me hacía curar allí y me llevaba a esa bruja. Pero cuando vine al conocimiento de la palabra, yo renuncié con nombre y apellido. Yo renuncié a toda práctica de brujería y le nombré a la persona. Y todavía me acuerdo de esa mujer, ya fallecida quizá. Pero me acuerdo de ese nombre. Y cuando yo me vengo al conocimiento y me enseñan todo esto, yo no tan solo renuncié a la brujería, sino que también renuncié y dije: yo renuncio a toda práctica de brujería, a toda práctica donde a mí me llevaban a conectarme con esta gente, y me renuncio a esta bruja en el nombre de Jesús y la nombré. Porque no es el hecho únicamente de renunciar a los principios
contrario a la palabra del Señor, si conozco el nombre, yo debo renunciar con nombre y apellido, mi hermano. Renunciar. ¿Por qué? Porque es el no hacer correcto las cosas. Yo estoy dejando una pequeña semilla en el camino que a su tiempo el enemigo toma para volver a germinar algo diferente en mí. Y si no hago correcta la tarea en Dios, el enemigo, hermano, se va fortaleciendo día tras día. Día tras día que va pasando, el enemigo se hace cada vez más fuerte. Si yo no hago correcta la tarea en Dios, si no renuncio correctamente a todo principio, hermano, voy a dejar antecedentes. Y no puedo dejar antecedentes en el ámbito espiritual. Porque muchas veces hay situaciones en la vida que usted y yo pensábamos que estaba superado, pero que de pronto volvió a la luz. Y lo que ayer hemos vivido, lo que ayer sufrimos, hoy es mucho más fuerte que hace 2, 4, 5, 10 años atrás, antes de conocer a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ayer, hermano, hace 10 años, 4, 3 años atrás, hemos renunciado, pero no hemos quemado los antecedentes en el archivo espiritual para no dejarle nada al enemigo, al diablo, a los demonios, que pueda venir a usar en el presente para volver a cautivarlo. Usted debe romper todo eso. Debe destruir todo tipo de antecedentes. No puede permitir nada. Hay muchas veces que nosotros decimos, pero son recuerdos. A mí no me interesan los recuerdos, a mí me importa mi libertad. ¿Me entiende usted? Pero fue algo que me regalaron. No, usted no puede estar atado al pasado. Porque esa es una puerta que le estamos permitiendo al diablo y a sus demonios usar para entrar a gobernar. Tiene que quebrar, tiene que romper con eso. Y a veces la influencia de brujería hace que yo ore de tal manera en contra de la gente. Fíjese un antecedente, algo que hemos hablado en una oportunidad acá. Pero cuando nosotros estamos influenciados por la brujería, actuamos como actuó Jezabel en contra de los profetas y los siervos del Señor. Hablando mal de los siervos, declarando palabras. Ya vas a ver este pastor, esta pastora, este profeta, este apóstol. Ya vas a ver, Dios le va a sacudir. Oración de brujería. La hermana, el hermano va a saber que yo soy mejor que ella porque Dios, y le está orando a Dios para que hacerle ver, señora. Oración de brujería. Usted no puede orar de esa manera ni tener ese tipo de pensamiento. Porque Dios te hizo libre. Libre. Usted tiene que practicar la libertad. Usted ni yo hemos sido llamados a ser juez de nadie. Hemos sido llamados para ser de bendición. Acá y en donde vayamos. Pero la palabra del Señor dice que en un momento determinado este brujo quiso tener lo que los apóstoles por gracia de Dios recibieron, pagando. Y dice la palabra que el apóstol Pedro le dijo que veo que tu corazón, tus pensamientos, tu mente está en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En prisión de maldad, en una cárcel de maldad. Ahora, ¿cuál de las tres áreas, en cuál de las tres prisiones nos encontramos? El salmista dice que iba a la casa de Dios a recrearse. Y yo a veces uso este término para decir, me voy a la casa de Dios, no a divertirme, a jugar, sino a experimentar una libertad, a recrearme en Él, en la libertad. Por lo tanto, cuando venimos a la casa de Dios, usted viene a recrearse acá, pero viene a buscar su libertad. Señor, acá estoy. Yo me vengo a gozar contigo, pero dentro de este gozo tú me muestras dónde estoy atado. Mañana será otro día, pasado, pero hoy usted necesita experimentar algo diferente. Diga conmigo, necesito libertad. Necesito libertad. Para concluir con este tema, el resentimiento, odio y amargura. Algo muy parecido a lo que la pastora compartía anoche en este lugar.
Muy parecido. El resentimiento. Anoche la pastora, tocando algo de lo que dijo ayer la pastora, decía ella lo siguiente: ¿cuántas personas no están, a mi manera le aclaro este pensamiento, no están alineados con otro, no se relacionan con un hermano en la iglesia porque están resentidos, porque a él sí, a mí no, porque al otro sí, a mí no, y vivimos del resentimiento, buscando culpables,